Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la materia en la parte de construcciones. Un elemento que merece un cuidado en su construcción son las losas huecas, ya sea, sobre todo las rectangulares, es el problema, ¿no? Porque cuando tengo una sección hueca circular no hay ningún problema, puedo colocar el hormigón por donde sea, porque siempre el hormigón va a llegar a la parte central. Pero cuando se tiene una sección rectangular o una sección cajón, se dan cuenta, es un problemita que el hormigón llegue a la parte inferior. Conscientemente lo que podemos hacer, digamos, es echar el hormigón y meter el hormigón por este nervio y por el otro nervio adyacente. Si la mezcla es muy seca, lo que va a pasar es que aquí se va a formar un pequeño declive, ¿no ven? Y esto va a provocar que aquí en el centro hay una cangrejera. Entonces, para hormigonar secciones cajón, como el día primero, siempre vaciar la parte inferior. Pero si las secciones son muy pequeñas, como en el caso de una puente losa, valdría la pena lo siguiente. Ingresar el hormigón por este nervio, digamos por el nervio de la izquierda, y esperar que el hormigón aparezca, ¿no es cierto?, en el otro nervio adyacente. O sea, eso significa tener un hormigón muy fluido, ¿no? Y quizás autocompactado. Entonces, o sea, utilizar un fluidificante, y cuando ya está empezando a aparecer el hormigón por este lado, entonces recién se empieza a llenar la losa superior y ingresar el hormigón por esta, ¿no? Por este otro nervio, y de esa manera se hace el avance. O sea, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es de que tiene que haber un sentido de avance, ¿no es cierto? Del hormigón, pues en este caso, por ejemplo, es de izquierda a derecha, podemos decir, ¿no? Entonces no se puede llenar en forma simultánea los dos nervios, ¿no? Puedo repetir que hay un problema. Esto que les estoy hablando ha ocurrido, ¿no? Incluso en secciones prefabricadas, a un colega le ocurrió y el rato levantaron, era un elemento prefabricado, multiviga, entonces han vaciado las vigas, eran pretensadas, creo. Entonces, una vez que tenían que lanzar, levantan la viga y aquí en el centro se aparece un hueco, pero un huecazo, ¿no? Entonces, ya es un poco problemático tratar de separar eso, ¿no? Porque si se trata de una losita apenas de 40, 50 centímetros, es bien problemático, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado al momento de hormigonar secciones de estas características. Una otra forma de poder hacer esta construcción es para hacer por etapas. Por ejemplo, primero hormigona, no colocan este encofrado, primero hormigona la losa inferior, ¿no ven? Aquí como estamos mostrando. Entonces, cuando estén por terminar ya en el otro extremo, conforme van a avanzar, por ejemplo, a la mitad del tramo, de la luz del tramo, entonces otro grupo se dedica a colocar estos encofrados, que ya son prefabricados, ¿no ven? O sea, son unos marquitos que tienen un tablero en estos extremos. Entonces, ese grupo de personas va colocando desde el inicio del puente estos encofrados, ¿no? Si se dan cuenta, es fácil, es colocar nada más y sujetar un poco. Una vez que han terminado de hormigonar la losa inferior, nuevamente retroceden, ¿no? Y empiezan a hormigonar los nervios. Y eso lo pueden hacer en una jornada, en un día, ¿no? Entonces, suspenden el vaciado hasta el día siguiente, ¿no? Ahora, el problema que tenemos es con los cementos con adhesión, y esto que se está hablando que al día siguiente, tengo como un poco entre comillas. Como sabemos, el hormigón que tenemos ahora son preparados con cementos con adición. Y se ha visto en un experimento, bueno, ustedes han visto además en tecnología del hormigón, que el tiempo de fraguado de estos hormigones es más lento, ¿no? Entonces, eso provoca que el hormigón todavía no haya adquirido una cierta resistencia. Entonces, cuando ustedes quieren sacar este encofrado, se va a desportillar. Valdría la pena desencofrar a las 36 horas, o a las 36 horas como mínimo, y sacar este encofrado. Muy bien. Una vez que han sacado el encofrado, preparan otro encofrado, aquí. O sea, este mismo marquito que han obtenido, le sacan las laterales, ¿no es cierto? Le sacan los laterales
y lo colocan en la parte superior, ¿no? Entonces, y hormigonan toda la losa superior. Entonces, de esa manera ustedes garantizan que no va a haber, garantizan de una forma muy eficiente que no va a haber cangrejeras, ¿no? Y van a hormigonar muy bien la losa inferior. Ahora, este encofrado va a resultar perdido. Entonces, en este caso, el encofrado puede ser de una madera suave, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Y lograrían, ¿qué se llama? Materializar de esa forma. Alguna vez nosotros tenemos un puente, o bueno, el que habla tiene un diseño de un puente que ha hecho en Achumani, ¿no? En la calle 5 de Obrajes. Entonces, entre viguetas prefabricadas, que eran apenas, es una losa nervada en realidad, entre viguetas prefabricadas, lo que hemos hecho es colocar una lámina de asbesto, ¿no? Aquí apenas era de 50 centímetros, una lámina de asbesto, y sobre eso hemos colocado la armadura y hemos hormigonado, ¿no? Entonces pueden hacer algo parecido también, ¿no es cierto? Eliminan este encofrado y colocan láminas en la parte inferior. Y de esa forma pueden lograr optimizar el diseño. Y últimamente, a raíz de lo que, no sé si han visto ustedes, en el Palacio Legislativo, en la ampliación del Palacio Legislativo y en las pasarelas, lo que han hecho es colocar para piso unos encofrados metálicos, ¿no? En forma acanalada. Entonces, ese diseño de esa losa, lo han hecho pues, primero, que esa calamina, bueno, esa lámina que han colocado en la parte inferior, es encofrado y además es la armadura pasiva. No sé si han hablado ustedes en hormigón armado, que es una buena solución si se dan cuenta, porque de esa manera, digamos, primero, aprovechamos no tener que hacer ninguna obra falsa y segundo, optimizamos un poco el diseño porque esa lámina resulta siendo armadura. Pues habría que hacer un estudio, ahí tiene otro proyecto de grado, que valdría la pena hacer una comparación entre lo que han hecho en el Palacio Legislativo y una solución de una losa tradicional, ¿no? Ha salido no hace mucho en el Face la forma de hacer ese diseño de ese tipo de elementos, que valdría la pena que quizás las fábricas que producen o las empresas que producen calamina se pueden dedicar a producir ese tipo de elementos, ¿no? Si no lo han visto, váyanse a darse una vueltita en la pasarela que está ahí en la Avenida del Poeta, del teleférico, van a ver por debajo, hay una lámina, una plancha brillante, y ese es ese encofrado que les decía, ¿no? Entonces, eso lo han usado, ¿por qué han utilizado eso los del teleférico? Aparte de, dice que en una primera instancia lo utilizaron únicamente como encofrado, porque se dan cuenta, una vez lanzada la pasarela, entonces el hormigón no había caso de colocar un encofrado, y segundo, que si iban a colocar encofrado por la junta de las maderas, iba a caer lechada de cemento y que iba a afectar a las personas o a los vehículos que transiten por debajo. Entonces, en ese caso, utilizaron ese elemento, ¿no? Que me parece una buena solución. Y donde lo usaron por primera vez creo que ha sido en el Palacio Legislativo, ¿no? En la presidencia del Palacio Legislativo, que se lo veía por fuera. Entonces, ese elementito se puede utilizar aquí también, ¿no? Pues les decía, ahí tiene un proyecto de grado, comparar la losa tradicional, construcción de una losa tradicional frente a una losa con estos elementos, ¿no? Ya tienen costos. Quien ha participado en esa construcción creo que es el ingeniero Yesid Aliaga, que quizás les pueda facilitar hasta el costo de esas planchas, o si no, los del teleférico, ¿no? Sé que algunos los han votado del teleférico, pero debe haber alguna otra persona que ha continuado con la fiscalización, entonces podían ver ese tipo de alternativa también para poder hacer este hueco. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener al momento de hormigonar una losa hueca. En el caso de prefabricados, de las multivigas, lo que les decía también es necesario hacer una llave de corte, ¿no? Entonces, lo que se hace es colocar esto, aquí hay si se dan cuenta, un pasador que une toditas las vigas. Y esta está colocado en los diafragmas externos y uno en el medio que se coloca, que inicialmente construimos, ¿no ven? Un diafragma, una especie de diafragma. Entonces, por el medio de esto se deja un ducto. Entonces, en las vigas exteriores aparece esta pequeña hendidura, ¿no es cierto? Lo que les decía, sirve para que una vez que han unido y han pasado el cable,
de pretensado o una barra, ¿no es cierto?, a la cual le han dado un torque. Entonces, una vez que han ajustado la barra, ¿no es cierto?, le han dado ese torque, digamos, uniendo cada uno de estos elementos, se corta el exceso y se tapa este sectorcito, ¿no? Se tapa ese sectorcito para evitar su corrosión. Entonces, de esa manera materializan la unión entre todas las vigas. Entonces, les decía también que antes de vaciar, antes de lanzar, en este sectorcito había que colocar un sello, ¿no?, en la parte inferior, ¿no?, que puede ser silicona, ¿no?, una lámina de silicona. Nosotros, cuando hicimos los prefabricados en Caminos, en el departamento de Puentes, cuando hablo de nosotros van a sobreentenderme que estoy hablando del ex departamento de Puentes del Servicio Nacional de Caminos, ¿ya? Entonces aquí colocábamos clefa, ¿no? Hemos colocado clefa, luego hemos unido con esta base. Una vez que se ha unido con esta base, vaciamos, sellamos esta llave de corte. Y aquí únicamente es colocar una inyección, una especie de lechada de cemento, ¿no? Una lechada de cemento que tiene un expansor, ¿no? Porque ustedes saben, si ponemos lechada de cemento nada más, esto se va a extraer y por lo tanto esto se va a aflojar. Entonces lo que hacemos es colocar un expansor, de tal manera que compensemos la restricción que va a tener esa lechada de cemento. Entonces esta llave de corte hace que trabajen en forma solidaria las dos vigas adyacentes, ¿no?, a uno. Entonces, este es el cuidado que hay que tener cuando vaciamos vigas, multivigas, ¿no? O sea, igualito que le estoy hablando, igual, o sea, si esta es la viguita, nada más, esta es la viga individual que voy a prefabricar, por aquí ingresa el hormigón y espero que aparezca más o menos por este extremo. Cuando ya está apareciendo la lechada, coloco por aquí, ¿no?, la mezcla recién y vacío la losa superior. Entonces, esto igual se aplica a los conceptos que estamos hablando para cada una de las viguetas. Yo sé que han llevado, con el ingeniero Cerruto, comentaban que han llevado incluso un hormigón autocompactante. Entonces, para eso se pueden conseguir ese aditivo y de esa manera obtienen una mezcla muy fluida y además que no necesita vibrar, porque en este sectorcito, si se dan cuenta, no vamos a poder vibrar. Ahora, la otra alternativa, les decía, la que hemos mostrado aquí. Primero vaciamos la losa inferior, colocamos el encofrado, ¿no?, este encofrado interior, hormigonamos los nervios, ¿no?, y a las 36 horas desencoframos y hormigonamos la parte superior, ¿no? Ahora, en hormigón armado, no tiene por qué siempre ser una sección rectangular. No sé por qué siempre se asocia que en hormigón armado hay que hacer sección rectangular. Podemos hacer una sección también I, ¿no?, teniendo cuidado siempre de materializar, de compactar esta parte inferior. Entonces, en la parte inferior del encofrado, lo que podemos dejar es unas ventanas, ¿no?, y de ahí controlar el avance del hormigonado. Y una cosa que, esto vi recién nomás en un canal de televisión donde a veces dan megaconstrucciones o refacción de edificios. Ellos recomiendan, por ejemplo, que no llenemos toda la viga de golpe. Comentan que podemos avanzar el vaciado únicamente, digamos, la mitad de la altura. Una vez que hemos terminado de hormigonar la mitad de la altura, nuevamente retrocedemos y completamos el hormigonado de toda la... ¿Y cuál es la razón de hacer eso? Es de que cuando yo hormigono la mitad de la altura nada más, ¿se dan cuenta?, ejerzo menor presión sobre el encofrado, primero. Segundo, como pongan caso que sea una viga de unos 15 metros, seguramente voy a tardar unas 2 o 3 horas hasta llegar al final de la viga. Entonces, ¿qué ha pasado con la primera parte? La primera parte ya está fraguándose, ya está endureciéndose, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo cuando ingrese el hormigón sobre la segunda etapa, entonces el empuje va a ser mucho menor, porque esta parte que ya está casi endurecida, ya no va a ejercer presión, sino la parte que estamos vaciando. Y creo que es una buena técnica, además, ¿no es cierto?, porque nos permite un poco también controlar el avance. Porque saben que el avance, cuando nosotros llenamos toda la viga, se forma una especie de un plano inclinado, ¿no?, en el avance del hormigón. Entonces, cuando vamos avanzando poco a poco, pues estamos provocando algo de segregación, ¿no? Y el empuje que va a ejercer es el hormigón sobre el encofrado, es toda la altura. Entonces necesitamos un encofrado muy fuerte, digamos, ¿no?, muy rígido.
Entonces, esa forma de avanzar creo que me parece una buena alternativa, ¿no? Una buena alternativa para reducir los esfuerzos, ¿no es cierto? Y segundo, que en el caso de que se les arruine, digamos, la hormigonera, entonces tiene un plano horizontal como junta constructiva. Y eso es una gran ventaja, porque si hacen en forma, digamos, donde va a quedar un plano inclinado, entonces ahí tienen que hacer una junta vertical, ¿no? O sea, hay que desencobrar. O sea, me refiero a lo siguiente, que si mi viga fuera en longitud, digamos, ¿no? De unos 20 metros, entonces yo voy avanzando, llenando toda la altura de la viga. Entonces pónganse que se les arruina estando cerca al apoyo. Entonces lo que tienen que hacer es suspender el vaciado, al día siguiente desencobran y tienen que picar esa superficie a 90 grados para proseguir con el avance, ¿no? Entonces, en cambio, si hacen, como estamos diciendo, una mitad de altura, eso es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, porque terminarían casi y les pescaría por una parte, digamos, cerca al otro apoyo, ¿no? Si se les falla la hormigonera, si les falla la vibradora. Y a propósito, siempre tengan en obra, por lo menos dos vibradores y una manguera de repuesto, ¿no? Una manguera, ¿no? En otras palabras, tendrían 2 motores y 3 mangueras para el vibrado, porque es muy casi seguro que siempre se les va a arruinar la vibradora. Y claro, se puede compensar con el compactado, con las barras, ¿no ven? Entonces, pero es un trabajo muy a lo egipcio, ¿no? No es muy cómodo. Entonces, por eso es que es interesante que siempre tengan en obra 2 vibradoras, 2 motores vibradores y 3 mangueras, ¿no? Eso es un costo. Esto que estoy hablando no solamente es tenerlo, ¿no es cierto? Es un costo que hay que cobrar y hay que colocar en el análisis de presión unitaria. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? No ocurre lo mismo en la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad se les arruina una vibradora. Rapidito, llaman por teléfono, ahora hay empresas que alquilan, ¿no es cierto? Llaman a una empresa y se los trae. En puentes, ustedes están haciendo a unos 300, 400 kilómetros de una ciudad. Entonces ya no pueden conseguir, pues, vibradora, ¿no? Y es una de las razones por qué a veces tenemos problemas durante el vaciado. A nosotros nos ha ocurrido, les comento. Estamos vaciando una viga, era el puente Yotala. Estaba a mitad de vaciado y al ingeniero que era residente se había olvidado cubicar y se acabó el agregado. Y estábamos cerca a terminar la viga, ¿no? Entonces se tuvo que suspender, se tuvo que desarmar la viga y se sacó todo el material antes de que se endurezca. Y ha sido un trabajo brutal. Y eso lo ha hecho un ingeniero joven, ¿no? De residente se contrató a un joven que era bueno como estudiante. Pero en la vida práctica no solamente hay que ser buen estudiante, sino hay que tener también algunos criterios de construcción. Entonces, imagínense si nosotros se hubieran vaciado únicamente en la parte inferior, ya se hubiera dado cuenta que cuando ya estaban acabando la viga, el agregado estaba fallando, iba a faltar. Entonces ya tengo una junta horizontal, ¿no? Y podía acabar. Pero como es ya la altura total, ya es más complicado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas cosas únicamente uno lo aprende en la práctica profesional. Bien. Ahora, ¿recuerdan ustedes que nosotros hicimos una viga y también, no de esta forma, pero en general, si prefabricamos las vigas, o si la viga es, lo que conscientemente hemos hecho nosotros es lo siguiente. Si era un sistema de viga losa, hacíamos la obra provisional, ¿no ven? Hacíamos la obra provisional. Vaciamos primero las vigas, porque es mucho más cómodo. Primero o sea, hay colegas que sí, hormigonan losa con viga, pero el trabajador termina pues completamente agotado, ¿no? Si una viga de 20 metros, por ejemplo, y tiene 4 vigas, como hicimos en el ejemplo, se dan cuenta, es un trabajo muy, muy duro. Entonces, lo que es recomendable sería primero construir las vigas, ¿no? Con sus encofradas y más cosas, y luego construir la losa. Entonces, el trabajo se hace mucho más cómodo, ¿no? Bien, entonces, para hacer ese tipo de solución, entonces es necesario colocar un encofrado. Lo que estoy mostrando es lo que hacíamos en mi época, cuando yo ingresé al departamento de puentes. Se hacía este tipo de encofrados, ¿no? Incluso hay un puente ahí
Cantutani, que comenta el ingeniero Subieta, comentaba que era un ingeniero que daba puentes en su época. Entonces, él nos contrató para hacer el prefabricado, bueno, para hacer el rediseño de esas vigas, ¿no? Y él quería vaciar la losa. ¿Por qué? Porque él había visto y él sabía cómo se vaciaba esa losa. Muy bien. Entonces nosotros hacemos este diseño, se lanza las vigas y se coloca. Y cuando vemos que hacen este tipo de solución. Entonces nosotros le dijimos, ¿por qué no haces únicamente el tablerito? Vamos a ver posteriormente, y después hormigones, porque este es un gasto de plata insulso, ¿no? Bueno, después le voy a preguntar, explicar cuál es la solución que le hemos planteado. Bien, entonces él quería hacer, y lo hizo de esta manera. Y tiene una razón, por ejemplo, cuando usted hormigona, entonces este tablero resiste todo ese peso, y eso se transmite a estos puntales. Y para evitar que esos puntales empujen a las vigas, porque los van a descentrar, se coloca este elemento, ¿no? Entonces, la tracción que va a generar, o el empuje que va a generar estos pies inclinados, evitan de que se desplace, o desplace a las vigas longitudinales. Para eso se coloca este elemento. Pero también se aprovecha hacer un tablerito, por donde circula no el personal. Esto puede servir ¿para qué? Para las siguientes. O sea, esto como se hacen paneles nada más, no se puede hacer en toda la longitud del puente, son paneles de 250 más o menos. Entonces hay varios paneles que hay que colocar, entonces la gente se desplaza por aquí. Y lo mismo ocurre para hacer el desencofrado, ¿no? La gente camina por aquí para hacer este desencofrado, ¿no? Entonces primero se quitan estos pies inclinados y luego se hace que caiga. Bien, entonces de esta forma se logra materializar, ¿no es cierto?, la losa de calzado. Esto significa que si yo tengo 3 tramos, o sea, 3 tramos que tengo que hacer, y no quiero retrasarme en el tiempo, esto tengo que hacer 3 veces, ¿no? Este encofrado, 3 veces. O si no quiero gastar plata, y quiero usar el mismo encofrado, muy bien, acabo esta losa, después de unos 14 días, saco esta, ¿no? En esa época se casaba a los 14 días, se quitaba, mientras se iba quitando estos encofrados, se iba apuntalando la losa, ¿no? Hasta que tenga 21 días. Bien, entonces esto se lleva al otro tramo. Entonces, si cada losa terminamos en vaciar, armar unas 2 semanas y esperar que frague unas otras 2 semanas, cada mes había que vaciar un tramo. Eso significa alargar el costo y significa penalización, ¿no? Entonces, este es el inconveniente también de este sistema de solución para el vaciado de la losa de calzado. Y la losa de calzado se vacía hasta este nivel, ¿no? Hasta este nivel. Ahora el problema es el vaciado de la cera y de este voladizo. Entonces para eso hacemos una escuadra que llaman los maestritos. Esta escuadra. Y esta escuadra la sujetamos con este perno. Entonces cuando fabricamos esta viga que vamos a ver posteriormente fabricada de vigas, colocamos unos pernos para resistir el empuje horizontal, ¿no? Entonces, esos huequitos que quedan, que son con tubos Berma, entonces aprovechamos para poder sujetar esta escuadra, ¿no? Una vez que está esta escuadra, ahí armamos el encofrado de la cera. Ahora, aquí también surge un problemita. Ocurre que yo he hormigonado la losa hasta este nivel, ¿no? Hasta este nivel. Entonces yo tengo que hormigonar la cera y el bordillo. Entonces, cuando yo hormigone eso, voy a colocar este tablero, pero va a ejercer un empuje, ¿no ven? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, al día siguiente de haber hormigonado la losa, a una distancia prudente, empezamos a clavar unas maderitas, ¿no? Agarramos la madera y clavamos en el hormigón fresco. Entonces, en esas maderitas que hemos dejado, vamos a, ¿no?, sujetar estos pies inclinados, que son los que van, y aquí colocamos un tope, ¿no? Entonces el empuje que va a ejercer este hormigón es resistido por este elemento que se transmite al clavo que se ha introducido y aquí se hace un pie inclinado. Entonces de esa forma sujetamos, ¿no? Porque si hacen, por ejemplo, si lo dejan eso y después el hormigón queda, endurece, pues no hay forma de sujetar, ¿se acuerdan? Este encofrado, no hay forma, ¿no? A no ser que aquí aparecer un perno, ¿no?, que atraviese y se sujete en este lado para resistir el empuje del hormigón.
pero igual van a tener problemas al momento de sujetar este, ¿no? Entonces, esta costilla también se sobresale y se une con este otro, ¿no? Entonces, así va, no habría problema. Aquí es con esta situación, ¿no? Y esto para mantener... Es más o menos parecido a lo que se hace para encofrar el cordón de acero, ¿no? Que han debido ver en las calles que colocan unos pies inclinaditos así. Entonces, de esta forma, ustedes sujetan este tablero. De este otro lado no hay ningún problema, se aprovecha totalmente de esta escuadra, ¿no ven? Aquí se coloca el encofrado y se coloca estos pies inclinados para sujetar el empuje. Adicional, bueno, ahora este puntal no es para resistir el empuje. Ese es el elemento que resiste el empuje. Este es el elemento que resiste el empuje. ¿Están de acuerdo? Entonces, y ahí se marca el nivel de vaciado. Y fíjense, estamos dejando un espacio. Nunca dejen al ras, este elemento, nunca lo dejen aquí. No sé si se han fijado, al vaciar una escalera que hacen así los maestritos, dejan a ese nivel un travesaño, y al hormigonar dejan una marca. ¿Sí? Dejan una marca. Entonces, esto se lo hacen encima para que después ustedes, una vez que ha fraguado, bruñan, ¿no? O sea, lo hagan un acabado perfecto y no quede ninguna marca. Por eso es que es necesario dejar este espacio por lo menos de unos 10 centímetros. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa forma pueden hacer el vaciado de la segunda etapa. Por eso es que cuando calculábamos las cargas sobre las vigas longitudinales, esta carga, que está hormigonada después de haber hormigonado la losa, se distribuye por igual a todas las vigas, ¿no? Entonces, este es un problemita que hay que tener. Bueno, hay otras alternativas más que han hecho algunos colegas, que ustedes vean cuál es la más adecuada. Como se dan cuenta, este elementito necesita hacerse, pues, un diseño, ¿no? Espero que hayan leído ese capítulo de Cimbras del McCormick, y ahí van a ver que hay algunos criterios para poder hacer el hormigonado, ¿no? Y de cómo se puede hacer el encofrado. Bueno, aquí está una alternativa. Bueno, esto es lo que hacíamos anteriormente. Pues surgió la idea de un ingeniero en puentes de la siguiente forma. Era hacer únicamente un tablero, o sea, hacer este tablero que estamos aquí en la parte superior. Como la mesa iba a estar aquí encima, ¿no ven? Y además habíamos dicho que siempre vamos a dejar los estribos sobresaliendo, ¿no ven? Como son una especie de conectores van a ser. Vuelvo a decir, esto sirve para hormigón armado como para hormigón pretensado. Entonces lo que se ha hecho en esa época es agarrar alambre de amarre y sujetarlo con los estribos. Con los estribos. Entonces de esa forma se sujetaba el tablero. Se hormigonaba. Muy bien. Después de unos 21 días, se agarraba alicate, una tenaza, se cortaba estos alambres de amarre y se desencofraba. Pero aquí también surgió otro problema. Resultaba que cuando nosotros hemos hormigonado, este tablero, ¿no es cierto?, sobre todo en el primer vaciado, va a absorber la humedad. ¿No ven? Se va a hinchar. Además, durante el vibrado, por aquí, en esta junta, va a salir lechada de cemento. Entonces, cuando ya ha fraguado, ha endurecido el hormigón, querer sacar este tablero nos costaba muelas. Entonces, había que arruinar una parte del encofrado, ¿no? Destrozarlo o picarlo para que pueda descender. Y también aquí hay que tener mucho cuidado. Resulta que cuando se hace mucho esfuerzo, a veces se desprende violentamente y puede caer sobre el personal que está por debajo. Ahora, para hacer este desencofrado, se hace este elementito. Esto que hemos visto en la parte superior, aquí se coloca una maderita entre viga y viga y ahí se hace un tablero para circular. Entonces la gente circula por ahí, ¿no? Y se hace únicamente de los extremos del tablero. Nunca pónganse debajo del tablero. Posteriormente, a raíz de ese problema, lo que sugirieron, alguna vez después hicimos lo siguiente: colocar las bolsas de cemento que nos sobraban vacías, hacíamos tiritas, ¿no? Unos 3 o 4, de unos 1 centímetro más o menos de espesor. Y colocábamos aquí, ¿no? Se colocaba ahí. Entonces, al momento de desengrosar, ¿qué hacían? Directamente lo deshacían, ¿no? Agarraban un punzón y empezaban a deshacer esa bolsa, ese papel,
¿no? De tal manera que dejara libre. Entonces, cuando llegaba el momento de desencobrar, se cortaba el alambre de amarre y con un pequeño esfuerzo se desprendía y caía, ¿no? También tengan mucho cuidado, les decía que desprende muy violentamente, que sería colocar unos puntales a los dos extremos, ¿no? Del tablero, colocar unos tablones de tal manera que, unos puntales, de tal manera que cuando hagan palanca, se desprenda y caiga sobre, ¿no? No violentamente hacia abajo, sino un pequeño espacio, ¿no? De tal manera de evitar que se desprenda violentamente. Bueno, entonces se dan cuenta este beneficio. Ya no tenemos que hacer semejante cantidad de madera, utilizar y tablero. Y eso es lo que se había propuesto, ¿no? En ese puente que les decía que está en la Cantután. Pero el ingeniero quería probar sus conocimientos y hizo esto, ¿no? Bueno, como era su empresa, como era su gasto, bueno, su problema. Pero se podía hacer esto. ¿Cuál es lo feo? Ah, que queda el alambre de amarre. Pues como ven, han visto algunos muros de contención, hay todavía maestritos que todavía usan esa solución, ¿no? Entonces, esto hay que cortar hasta el borde. Pero yo he visto de que eso les vale, ¿no? Lo dejan ahí. Van a ver muchos puentes que aparecen ¿cómo se llama? Un alambre oxidado, ¿no? En esta parte. Pero es una solución, ¿no? Es una solución. Más barata, más rápida que la anterior. Bueno, para la parte de este voladizo, hasta ahora no hemos encontrado una solución. Continuamos haciendo estas escuadras. A la parte externa no hay otra solución que hacer estas escuadras. Pueden optimizar mucho su diseño, ¿sí? Pero no van a encontrar otra manera de hacer esta solución. Vamos a ver después con prefabricados. Bien, ahora, uno de los problemas que tenemos es cuando vaciamos un hormigón, ¿cómo se puede decir? Muy largo, por ejemplo, los muros de contención. Generalmente vaciamos en longitudes que son de los 10 metros, 11 metros, ¿no? Diré hasta los 20 metros. Si han visto ustedes en hormigón armado, les voy a decir que hay una longitud, ¿no es cierto?, máxima que se puede hormigonar una pieza. Y creo que está alrededor de los 25 metros. Sería interesante que lean el texto de hormigón armado, Jiménez Montoya, donde da criterios para cuánto es la longitud máxima que se podía hormigonar en estructuras de hormigón armado. Entonces, no vamos a encontrar tableros de esas longitudes, sino vamos a encontrar tableros, digamos que no pasen de los 2 metros de altura y 2 de longitud. Entonces, ocurre que tengo que hacer varios de estos tableritos, ¿no? Para tener la longitud de los 30 metros. Si soy buen ingeniero, yo utilizaré cola marina. Y si van a preguntar, la cola marina está en longitudes de 2.44, creo, por 1.22 de altura. Entonces, para determinada longitud y altura, yo tendré que utilizar 1 o 2 paneles, ¿no es cierto?, para poder hormigonar. Y el problema es la unión entre paneles, que cuando se lo hace a tope, o sea, cuando se coloca uno al lado de otro, a eso me refiero, ocurre que en esa junta, después de desencobrar, va a entrar la lechada de cemento. Entonces va a pasar una tirita vertical, ¿no? Entonces, y va a sobresalir. Entonces, eso ya resulta siendo un poco feo, ¿no ven? Si es hormigón visto. Lo que hacíamos antes nosotros, una vez desencobrado el hormigón, entonces se agarraba una piedra Promes y se la empezaba a igualar esa superficie. Una vez liberada, ¿qué se llama? Nivelada esa superficie, se pintaba con lechada de cemento, entonces eso quedaba invisible. Pero ese es un trabajo, ¿no ven? Ese es un trabajo. Entonces, el que habla estaba en el proyecto Chimonía Pacanín con la empresa Andrade Gutiérrez. Por eso siempre me van a escuchar hablar mucho de Andrade Gutiérrez. Que si bien es una empresa grande, que ha ganado dinero, que está en su derecho, digamos, pero ha traído algo de tecnología.
Y una cosa que me interesó, o sea, que me impactó fue el que utilizaban para el encofrado de las vigas estos tableros que no eran cola marina, sino eran un tablero que era pintada en las dos caras, sobre todo más en una cara, ¿no? Y una superficie muy lisa y pintada. Y dicen que era madera para encofrado. Parecida a la cola marina, solo que es mucho más pulida su acabado, ¿no? Entonces, cuando unían los paneles entre paneles, hacían lo siguiente. Primero, que cada panel tenía estas costillas verticales. Estas que estamos viendo son las verticales, son las costillas, que era madera de 1 pulgada. Nosotros, nuestros maestritos, incluso si han llevado encofrado de madera, van a ver que utilizan madera de 2 pulgadas. ¿Y por qué utilizan madera de 2 pulgadas? Porque no se dobla. No se dobla fácilmente. En cambio, una madera de 1 se dobla bien fácilmente, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención. Entonces le dije al ingeniero, bueno, ya era un técnico, para que se den cuenta. Andrade Gutiérrez no tenía personal de planta en la construcción, subcontrataba, digamos, una empresa que se encarga de hacer encofrados nada más. Subcontrataba personal para hacer el doblado de fierros nada más, para el vaciado de los hormigones. Eran técnicos que venían y que manejaban al personal boliviano. Entonces le pregunto, ¿por qué utiliza madera de 1 pulgada? Porque va a ser más liviano el tablero, me decía. Y es correcto, va a ser más liviano. Entonces, para compensar lo que me faltaría de la inercia en el cálculo, lo incrementaban con la altura. Y si se dan cuenta, el módulo resistente es un sexto de B por H al cuadrado. Entonces, si yo pongo 1 como B, determino la altura, pues que necesito fácilmente, ¿no ve? Me va a salir alturas nomás más, digamos, de unas 8 pulgadas más o menos, o 6 pulgadas. Van a ser altas. Pero que tienen peligro de que se doble. Muy bien. Entonces colocaban eso aquí, ¿no? Y en el extremo, ahí sí colocaban madera de 2 pulgadas, ¿no? Pero hacían lo siguiente. Esta es una vista en planta que estoy mostrando aquí. Si nos fijamos un poquito, a ver si puedo ampliar un poco. Fíjese, en este panel de la izquierda, que es el que está uniéndose al de la derecha, en este borde existe una madera de 1 pulgada y en la otra de 2 pulgadas. Y la junta del tablero, de estos dos tableros, está en la mitad de la madera de 2 pulgadas. Yo creo que aquí se nota mejor. Fíjense, aquí está, haciendo un corte. Este es el tablero de cola marina, si ustedes quieren. Estas son las costillas. Estas son las costillas. Y aquí está, esta es la madera de 2 pulgadas. ¿No? Esta es la madera de 2 pulgadas y esta es la de 1. Entonces, en el tablero externo, el que se va a acoplar, tiene una madera de 1 pulgada que está desplazado 1 pulgada. Y la costilla de este tablero, la madera de 2 pulgadas, sobresale 1 pulgada. Y 1 pulgada se queda en el tablero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al momento de vaciar, ¿no es cierto? Este elemento que antes era aquí, que estaba la junta aquí, corría el riesgo que primero entre la echada por esa junta. Segundo, que si yo he colocado este pelo para unir, puede haber que este hueco que he dejado para unir los tableros, puede ser que se haya desgastado demasiado y un hueco sea mayor que el otro. Entonces aquí va a haber un desfase. Ese es el otro problema que se tiene cuando se salta. Hay un desfase. Se produce una especie de relieve, ¿no? Entonces, con este sistema, ¿qué se está logrando? Primero, que los dos tableros se apoyan en un solo elemento. Por lo tanto, por más que haya el desfase en los huecos de los pernos de aquí, esta superficie no se va a desplazar. Va a ser un solo plano. ¿Va a entrar lechada de cemento? Ah, sí, va a entrar lechada de por aquí nada más, pero pues, ¿no? No va a estar en toda la junta. ¿No? Entonces, consigo pues un buen acabado. Esto es lo que debemos hacer para hacer los tableros. Por eso es que se ha mostrado esta vista, ¿no? Que sería en este sectorcito, ¿no?
Entonces, este es el problema. Pues en una madera, en este tablero que está en el centro, en un extremo tiene madera de 2 pulgadas que sobresale 1 pulgada y en este otro tiene una costilla que es de 1 pulgada, pero que está metida 1 pulgada hacia adentro. Entonces, de esa forma, tengo el ensamble. Y aquí, para unir cada uno de estos, coloco unos pernos, ¿no? Coloco los pernos para unir. Puedo 2, 3, dependiendo las. Entonces, ¿por qué hago eso también? Les decía, porque nosotros, cuando no vamos, como vamos a usar varias veces estos tableros, entonces puede ocurrir que tanto sacar e introducir pernos por este hueco, se desgasta. Y la madera no es uniforme, ¿no? Una puede ser más blanda que la otra. Entonces el perno siempre en la parte superior tiene una rosca. Entonces lo va desgastando, ¿no? Entonces de esta forma sujetamos y ese desfase que haya en el diámetro de los huecos no va a influir en esta superficie, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que tiene que estar bien acabado y no tiene que haber desfase. Ahora, el problema es de que, lo que les decía, que esta madera, como es de 1 pulgada, estas costillas que son de 1 pulgada, va a llegar un momento en que se van a doblar. Y ocurre eso. Entonces, para evitar ese problema, lo que se hace es colocar estas maderas intermedias, ¿no? Entonces, clavan por aquí, ponen aquí. Entonces, esta madera va a estar sujetada con estos 3 elementos, ¿no ven? 3 elementos. Segundo, la presión que haya, ¿no es cierto?, sobre el tablero, no va a ir toda solamente a una costilla. Aquí se va a formar una especie de empasillado, ¿no ven? Por lo tanto, las solicitaciones sobre la costilla van a disminuir. Y en la parte superior vale la pena siempre colocar una madera de 1 pulgada que vaya a lo largo de 1 pulgada de espesor y que vaya a lo largo de todita. ¿Para qué? Para evitar que se deforme la parte superior, ¿no?, de la cola marina. Y esté bien adherido. Segundo, que si van a colocar otro panel encima, les sirva para unir esos paneles. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una solución que vale la pena. Y esos tableros verdaderamente son más livianos. Yo he visto cómo manejan en un edificio estos tableros, son pesados cuando tenemos madera de 2 pulgadas. ¿No? Con madera de 1 pulgada tranquilamente se puede hacer. ¿Cuál es la única condición de que este tablero que va a ser la que va a copiar la superficie del vaciador, sea cola marina, y mejor si se consiguen el de tipo impermeable, que no hace mucho había una propaganda de una empresa que estaba queriendo importar. Valdría la pena incentivar comprar ese tipo de material. Ahora, eso es para hormigón visto, pero también yo creo que vale la pena para edificios. ¿Por qué? Cuando yo tengo un buen acabado de una columna que es grande, una pantalla, una columna, por ejemplo, y tiene menos irregularidades, es obvio que voy a colocar menos revestimiento, o sea, menos espesor de estuco, de mortero, de lo que ustedes quieran. Una buena acabado me va a dar unas superficies más regulares, por lo tanto, no tengo que meter demasiado estuco para poder, ¿no es cierto?, ponerlos en una superficie uniforme. Entonces, por eso es que sería interesante que se volviera, esa propaganda me pareció interesante, creo que hay en Santa Cruz, ¿no? Valdría la pena que alguno de ustedes haga su proyecto de grado comparando esos encofrados con respecto a los que utilizan tradicionalmente en los edificios. Sobre todo para esas columnas tan grandes, ¿no? Cuando el edificio es muy alto, las columnas de la planta baja son más voluminosas, ¿no? Entonces, ahí valdría la pena hacer ese tipo de solución. Y lo que les decía también, para evitar menor esfuerzo, pongan que esto sea para un muro de contención. Sería interesante, primero vaciar una altura de unos 60 centímetros, por un caso, en toda la longitud. Nuevamente retorno, ¿no? 60 centímetros, en toda la longitud. Otros 60 centímetros hasta completar. Entonces, eso va a permitir que el empuje del hormigón sobre el encofrado sea menor y tenga menor deformado. Ahora, no sé si han ido a ver el paso a desnivel en la Potosí. ¿Han ido a ver alguno de ustedes? No, ¿no ven? ¿O han ido a ver? ¿Ve? Esa es la inquietud que tienen ustedes de aprender. Esta es una demostración de cuán deseosos de aprender están ustedes. ¿Sí?
Y ahí les decía, se presenta una zona, ¿no es cierto?, de, ¿cómo le puedo decir?, de ondulación. Este tablero, hagan de caso que hagan de cuenta que está en la parte superior de ese vaciado, ¿no? Y tengo estos elementos así, ¿no? Las costillas y estos transversales. Y justo se presentan, pues, unas formas deformadas así, separadas cada 50 centímetros. Y cuando calculan una losa, un encofrado para losa, generalmente cuando utilizamos madera cerrada, en mis tiempos era por colocar costillas cada 50 centímetros. Y cabalito se ve ahí eso. El problema era que querían tener un buen acabado, lo cual ha sido muy loable, lo que han hecho. Han utilizado cola marina. Pero les decía, generalmente los encofrados no prima el momento flector, no prima el cortante, prima la deformación, ¿no? Y para la deformación, por hiper 1, hiper 2, saben ustedes que interviene el módulo elástico. Y para esta cola marina utilizaron el módulo elástico de la macera cerrada, cuando el módulo elástico que deben tomar es de ese material. Y en esa época no se conocía. El que habla tampoco sabía, para serles sincero. Pero ya leyendo un poco el texto del McCormack, ahí dice verdaderamente que el módulo elástico es diferente, es menor. Incluso dice que si las fibras fueran en sentido horizontal de las capas exteriores, su módulo elástico con respecto a las transversales debería ser el mismo. En esta investigación que hizo uno de los compañeros, que ahora es colega, ¿no es cierto?, ha demostrado que el módulo elástico depende de la dirección de la fibra. Y se demostró que era diferente, ¿no? Entonces, para cuando hagan diseño de encofrados utilizando cola marina, valdría la pena que se remitan a ese artículo. Hay un artículo que se ha escrito en la revista del Instituto de Ensayo de Materiales, donde están los módulos elásticos para el sentido longitudinal y para el sentido transversal. Y con eso hagan diseño, y de tal manera que sus costillas seguramente les va a dar más seguido, ¿no? Va a ser más seguido. ¿Bien? Entonces, estas cosas que estamos hablando, de los encofrados, por ejemplo, el que debía saber muy bien de esto son los de la técnica. Por eso es construcción. Nosotros también sabemos, ¿no ve? Porque llevamos maderas. Por lo menos el que habla, leyendo el texto del ingeniero Raúl Machicautic, y me admira que no lo conozcan. Yo les digo, me admira. Porque ese texto era un texto de consulta casi de la mayor parte de los ingenieros. Porque está bien detalladito. Y ese es un ingeniero que ha trabajado en el departamento de puentes también, el ingeniero Raúl Machicautic. ¿Que está desactualizado un poquito? Está desactualizado. Pero los conceptos generales, la forma de calcular, es pues la misma, ¿no? Entonces, de la lectura que les decía, que han hecho, hagan, ojalá que ahora lo hagan. Lean cómo se diseña, digamos, los encofrados para pantallas, ¿no? O para columnas. Y van a ver que depende de la velocidad de colocado del hormigón. Depende de la temperatura, depende de la humedad. Entonces ahí se encuentra los P's, la presión, ¿no?, que hay que considerar para el diseño. ¿Sí? Incluso a partir de cierta altura, la presión se hace constante, ¿no? Primero es variable, ¿no? De 0 a una máxima. Pero a partir de una cierta altura se necesita, ya es constante, ¿no? Bien, pero ahí tiene, ¿no? Ahí tiene una forma de poder materializar este encofrado. Ojalá que lo tomen en cuenta. Ya he visto en algunos edificios que sí están haciendo uso de estos tableros, sobre todo para muros de contención, ¿no? Que a veces ustedes saben que lo vacían de canto a canto, y además en toda la altura del muro, ¿no? Lo cual no es muy adecuado. Yo recomiendo que no hagan eso, pero si tienen que hacer, sería interesante que para el hormigonado, para colocar el hormigón a la parte inferior, utilicen lo que les decía, ¿no? Ese tubo que llaman manga, bueno, los brasileños llamaban manga, que es un tubo de 4 pulgadas o de 6 pulgadas, ¿no?, de diámetro, y en la parte superior tiene un embudo, y por ahí va ingresando el hormigón, ¿no?, hasta la parte inferior. Entonces, por eso que les decía, con eso sí se puede controlar la altura de vaciado por etapas, ¿no?, de tal manera que vayan
digamos, evitando mayor esfuerzo sobre el encofrado. Entonces, y evitan sobre todo la segregación. Ahora, no tienen ese tubo, que no cuesta nada, es un tubo que puede ser tubos de PVC, ¿no? De 6 pulgadas. Compras un tubo de 6 metros, lo dividen en 2 o en 4, dependiendo de la altura, entonces no significa mucho gasto. Pero en el caso de que no pudieran, entonces hacen a mitad de altura del muro, hacen unas ventanas, ¿no? Unas ventanas por donde van controlando el colocado del hormigón y van conociendo el vibrador, ¿no? Cuando ya están por cerca al hueco, entonces lo tapan el hueco, los refuerzan muy bien y después continúan con el hormigonado. ¿Está bien? Entonces, ahí tienen una alternativa, que les decía también, que la cara que va a ser vista, si es del muro de contención, si es un estribo o un alero, la cara vista tiene que ser de buen acabado. La cara que va a estar en contacto con el terreno, si son buenos ingenieros, hagan un buen acabado. Pero si no utilizan nada, ahí sí pueden utilizar una madera que no sea de buena calidad. Cuanto más irregular sea esa superficie, mejor, porque si han leído el Brajadas, ahí va a haber un ángulo de fricción muy alto entre el terreno y el muro. Y si hay ese ángulo, va a ser más bien una fuerza estabilizante. ¿Sí? Pero la cara que es vista, tiene que ser hormigón visto. ¿Sí? Esmérense en eso. No hay maquillaje que valga. ¿Sí? Fíjense en los muros de contención que han hecho en los barrios de verdad. Las caras vistas al poco tiempo están desportillándose. ¿Sí? Y eso a mí me da una vergüenza decir que soy ingeniero civil y que haga de esa manera. No puedo concebir, hasta ahora no puedo. El ingeniero Cerruto me decía el otro día de que había habido ya también, para el caso de reparar así esos muros, un hormigón para reparación. O sea, pagan aparte. Claro, pues entra más hormigón, es más trabajo y se le están pagando, cuando es un error constructivo. Yo no creo que tenga que decir para hormigón, para el caso de puentes, tenga que decir hormigón visto. Ya sabemos que es hormigón visto. Pero en el caso de muros de contención, en la alcaldía debían decir también que es hormigón visto. Entonces el ingeniero que está a cargo de la construcción tiene que tomar sus previsiones, pues precisamente, ¿no? Y eso únicamente lo va a lograr cuando, digamos, ¿cómo se puede decir? Con un diseño de un encofrado. Por eso es importante el diseño de encofrado. Y me da pena, de verdad, por ustedes me da una pena que no incidan, que no hagan diseño de encofrados. En mi época, el ingeniero Machicano nos hacía hacer diseño de un encofrado, ¿no? El que ha hecho, juntamente con otro colega, ha hecho un encofrado para una tanque de agua elevado, de esos fungiformes, es una especie de copa, eso hicimos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante la parte de encofrados. Y por eso les reitero, a ver si tengo algún momento de mandarles una fotografía de un libro de muebles, ¿no? Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver los muebles, no ve? No, esos muebles, ¿saben? O sea, hay una planilla de las piezas que se utilizan en la elaboración de ese mueble. Está una planilla, cuántas maderas de esta dimensión, por esta dimensión, se tiene en el mueble. Entonces hay un detallado de todas las piezas que se necesitan. Así debíamos hacer nuestros diseños nosotros en encofrado. No nos debíamos dejar a cargo del maestrito, que lo hace mal, y ha quedado mal, y siguen todavía haciendo mal. ¿Sí? Entonces, en puentes, tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer su encofrado. Incluso hay un texto de encofrados del Instituto Mexicano del Cemento. Si pueden conseguirse ese librito, aunque un poco antiguito, consíganse. Está en internet. ¿Sí? O sea, todo lo que está hablando del McCormack, que está en inglés, que está en unidades inglesas, ahí lo van a tener en unidades, ¿no? Métricas. Y ahí están precisamente también la forma de calcular estos tableros, ¿no es cierto? Y complementenlo con sus conceptos para poder hacer diseño en encofrado. ¿Sí? Por favor,
tengan mucho cuidado. Y se dan cuenta, sí, es un costo. Y es un costo alto, ¿no? Ahora, ¿va a ser alto o no? Dependiendo si lo utilizan una sola vez o varias veces. Este costo de estos muros, este tablero, por ejemplo, es elevado por la cola marina. Pero si lo van a usar 3 o 4 o 5 veces, ese costo va a aminorarse. Porque cuando utilizan madera cociente, en este tablero, en estos que están, no sé, van a recibir el hormigón, después del segundo vaciado, estos se van a doblar. Entonces hay que reemplazar. Entonces hay que sacar la madera, colocar nueva madera y es trabajo. ¿No ve? Cada 2 o 3 vaciadas hay que hacer eso. Y va a atacar también a las costillas. ¿No? Entonces también esas maderas posiblemente se van a doblar. En cambio, colocando esa cola marina, les comentaba a ustedes que hemos hecho un puente de 7 tramos, cada tramo de 3 vigas, 21 vigas con un solo encofrado, en el Patagá de Matamo quemado. Y después lo llevaron a otro puente que estaba al inicio, creo que estaba en Patacamaya, era de 3 tramos, también con ese mismo encofrado, haciendo algunas reparaciones, se ha logrado vaciar. Ahora, mucho más va a durarles este encofrado, si en esta superficie colocan calamina plana. Y ahí sí tienen un acabado impecable, ¿no? Como encofrado metálico. Y su encofrado les va a durar eterno, ¿no? Porque este mismo encofrado que estoy hablándoles, este mismo encofrado, yo lo puedo utilizar aquí. En este. Aquí puedo colocar ese encofrado. ¿No? Aquí lo puedo colocar. Entonces lo puedo utilizar varias veces. ¿Se dan cuenta? Entonces es cuestión un poquito de sentido común y habilidad para hacer el encofrado. ¿Sí? Entonces por eso es que es interesante siempre hacer un buen detallado del encofrado. Bien, ahora, la obra falsa o obra provisional, que es lo más, un colega siempre me critica. ¿Qué tiene? Si es obra falsa, ¿qué decir que no vale? No hay, me dice, ¿no? Y tienes razón, ¿no? Debía ser obra provisional. Algún texto dice obra provisional. En inglés es false work, ¿no? Entonces, más o menos está traducido del inglés esto, ¿no? Pero es obra provisional o lanzamiento. Entonces, dependiendo del sistema que tenga su empresa, ¿no es cierto? Si es una empresa que recién está empezando sus primeras armas en la construcción de puentes, como ocurrió un caso, por ejemplo, el que estaba asesorando un puente ahí por Sorata, a un amigo, ¿no? Estaba haciendo un puente. Y resulta que, y Sorata, los que conocen esa zona, hay harto eucalipto. Entonces hizo, pues, ¿no? Puntales de unos 5 metros de altura, con puntales, como si fuera un edificio, que es lo que hacemos en edificios, ¿no ven? Como hacemos en edificios. Colocamos puntales cada 50 centímetros, ¿no ven? Aquí tenemos una cruz, una vigueta, y encoframos para cada viga, ¿no? Y luego, una vez que hemos encofrado esta parte de la viga, colocamos un encofrado entre vigas, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho eso, hormigonamos, ¿no? Y generalmente lo que hacemos, gente, los ingenieros, hormigonar simultáneamente los dos. El que habla ha tenido problemas. Hemos comenzado a las 7 de la mañana, 7:30 comenzábamos y terminábamos a eso de las 12 de la noche. ¿Se imaginan el esfuerzo que significa para el trabajador? Ustedes dirán, el que está usando una vibradora únicamente ha agachado un poquito y ha vibrado. A ver, yo quisiera que ustedes agarren esa vibradora, se agachen 20 minutos nada más y estén vibrando. A ver qué les va a decir su cintura, su espalda. Y es matador, no es fácil, ¿no? Entonces, por eso es que generalmente lo que hacíamos era primero vaciar las vigas, ¿no? Y al día siguiente, si quieren ustedes, vaciábamos la losa. Unos nos dirán, pero ingeniero, hay una junta constructiva aquí.
¿no? En este punto. Y va a presentarse una falla, va a presentarse una falla. Mentira. ¿Y saben por qué es mentira? Porque el hormigón, el cemento de estas vigas, no se ha fraguado pues todavía. Ustedes saben que tarda en fraguar porque está con humedad y demás cosas. Por lo tanto, al día siguiente lo único que hay que hacer es limpiar, humedecer estas vigas y continuar. Entonces, la hidratación del cemento de este hormigón la de la viga, que se va a hacer un día antes, va a continuar y se va a soldar. Se presenta esa soldadura porque la hidratación del cemento tarda. Y mucho más ahora, ¿no ven? Con los cementos con adición, tarda mucho más en la hidratación. No sé si, bueno, voy a volver a repetir, no sé si lo he repetido con ustedes, pero yo sé que el ingeniero Chazul me dice que sí les ha enseñado sobre la química del cemento, ¿no? Sobre todo en el fraguado, y también lo han repetido en tecnología del hormigón, para que se les quede. La tercera explicación. Cuando nosotros teníamos cementos tipo 1, cuando se hormigonaba, se presentaba la hidratación del cemento. Y dentro de esa hidratación del cemento se generaba los famosos ¿cómo se llama? Los dos elementos componentes que le dan dureza al hormigón y el hidróxido de calcio. Ese hidróxido de calcio es esa mancha blanquecina que alguna vez ustedes han visto en los muros de contención. Resulta que cuando un muro de contención llueve, el agua entra y atraviesa el hormigón. Y al atravesar ese hormigón va arrastrando el dióxido de calcio. Y al poco tiempo aparece, ¿no? Cuando es mucho las lluvias y demás cosas. Es el dióxido de calcio. Entonces, ese dióxido de calcio rodea la armadura, que mientras está rodeada de la armadura por el dióxido de calcio, no se va a oxidar, no se corroe. O sea, protege contra la corrosión. Y queda ahí, hasta que haya humedad. Cuando haya humedad, lo va arrastrando y después desaparece. Aparece primero una mancha blanquecina, después de unos 5 años o 6 años aparece ya una mancha oscura. Cuando aparezca esa mancha oscura, ya pongan los pelos de punta. Significa que el acero se está corroyendo. Entonces, que hay que hacer alguna reparación. ¿Se dan cuenta? Pero como se trata de un edificio, bueno, no hay ningún problema. Pero en los cementos con adición ocurre lo siguiente, pues. Primero ocurre que se generan, ¿no es cierto?, esos dos aglomerantes que son los que dan resistencia al hormigón y el hidróxido de calcio. Muy bien. Como el hormigón se ha producido ya el hidróxido de calcio, como el hormigón está húmedo todavía y en el cemento hay el óxido de silicio, que es la puzzolana. La puzzolana es eso, no, óxido de silicio, reacciona con este hidróxido de calcio y nuevamente forma un silicato de calcio, un silicato, que es el elemento, que puede ser tricálcico o bicálcico, que son los que le dan más resistencia. Entonces forma un silicato de calcio, que es también, ¿no es cierto?, que le da dureza al hormigón. Entonces, ese nuevo silicato de calcio, lo que está haciendo es rellenar, darle la resistencia y rellenar los huecos que se ha presentado en el hormigón. Por eso es que el hormigón preparado con cementos con adición de puzzolana adquiere mayor resistencia a largas edades. A las primeras edades su incremento de resistencia es baja, ¿no? Pero después ya va incrementándose su resistencia. ¿Por qué? Porque se presenta esta segunda hidratación en el hormigón. Pues por eso es que el cemento con adición de puzzolana no es que sea malo, es bueno, ¿no? Claro, ahora unos dicen, bueno, está despasivando al hormigón. Bueno, se supone que si no hay humedad, no va a haber corrosión. Por lo tanto, ¿no? Y además el hormigón se vuelve un poco más impermeable, ¿no? Porque se van rellenando los huecos. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el hormigón o el cemento con adición. Entonces, usted imagínense aquí, en esta unión que estamos hablando, se está produciendo todo ese proceso de la segunda hidratación, por lo tanto, no va a haber ninguna falla de tipo horizontal. Entonces, de esa forma, yo optimizo un poco, ¿cómo les puedo decir?, el sistema constructivo. Evito que mi personal se agote. ¿Y por qué les digo también, vale,
Resulta que cuando hormigonamos ese puente que les decía que habíamos terminado eso de las 12 de la noche, había que recoger el material. Y alguno de ellos se había olvidado, pues, por ahí, ¿no? Algún su casco, qué sé yo, ¿no? Y al día siguiente vemos unas huellas, ¿no? En todito. Y al final, lleno de huellas, porque el personal estaba recogiendo el material, estaba recogiendo sus enquimios, lleno de huellas. Y este otro por el medio de la losa. Entonces, vamos a ver al día siguiente y estaba lleno de huellas. Había que reparar, ¿no? ¿No? Entonces había que picar nuevamente, rellenar, y ahí tiene una alternativa. Es, una vez que encuentran al día siguiente esos huecos, valdría la pena picar en paredes verticales y una profundidad no mayor, o sea, mayor a 5 centímetros. Pican eso, nuevamente colocan la mezcla, ¿no es cierto? Nuevamente colocan la mezcla y lo cubren hasta el día siguiente. Y una vez que han cubierto y hasta el día siguiente, ¿no? Destapan y empiezan a hacer el curado. ¿Sí? Entonces van a evitar, o sea, al tapar, ¿para cuál es? Para que frague ese hormigón, ¿no es cierto? Ese hormigón fresco con respecto al anterior y se llegue a hacer la hidratación. Y van a notar que no hay ninguna separación entre el hormigón antiguo y el nuevo, ¿no? Vuelvo a repetir, no más allí de las 24 horas. Y eso es una demostración de que la hidratación del hormigón todavía continúa y se ha soldado ese sector. Es una cosa interesante que el que hablo lo ha hecho y funciona. A veces puede ser, por ejemplo, sobre las vigas hemos colocado transversalmente unos suples, ¿no ven? Y resulta que alguno de ellos ha pisado esos suples y ha sobresalido la armadura, se ha levantado la armadura, ¿no? Se levantó la armadura. Al día siguiente se ve saliendo esa armadura. Entonces, igual hacen, pican, lo introducen en la armadura y hormigonan y lo tapan. Una vez que ha tapado, esperan que frague un poco, ¿no? Y después lo dejan durante 24 horas. Al día siguiente descubren y empiezan a hacer el curado. ¿Sí? Entonces van a ver que no se presenta ninguna fisura entre los dos hormigones y que resulta siendo una solución muy viable. Entonces, este es el sistema tradicional de una empresa que está empezando a hacer sus primeras armas. Y aquí tienen un detallito también que es interesante. Si ustedes se acuerdan que les decía que trabajé con, estaban llevando Hiper 2, los que han llevado conmigo, Hiper 2, les comentaba que había trabajado como ayudante de ingeniero. Y al día siguiente de vaciar la losa, el contratista, bueno, el capataz mandaba llamar a uno de los encofrados y le decía que en la parte inferior de cada una de las vigas, en el eje de cada una de las vigas, o sea, por encima, digamos aquí, donde van a estar ya el siguiente nivel, entonces coloquen claven unas maderitas en el hormigón fresco. Entonces cada 50 centímetros se iba clavando unas maderitas. ¿Para qué sirve eso? Ah, para colocar el puntal. Y en el puntal se coloca, ojalá que pueda ver esto, vamos a ampliar. Wow. En este sectorcito, sobre esta madera que ya está clavada en se colocan dos maderas cruzadas, que están cortadas, ¿no es cierto?, en sesgo. Entonces, la de abajo se la clava a esta madera y sobre la segunda se coloca el puntal. Entonces, se va empujando esta maderita y se va nivelando, ¿no ve? Se va nivelando la viga. Una vez que se ha llegado a nivelar, aquí se clava, ¿no? Entonces, ya no se mueve este puntal. Está completamente sujetada en la parte inferior. Lo que he visto que hacen ustedes, y no les dicen nada a los maestritos, aquí colocan un ladrillo. Y cuando el ladrillo está medio enclenque, o la columna está medio inestable, le colocan unas pequeñas astillas de madera. ¿No ve? Le colocan una pequeña astilla de madera. Bien. Como han tardado a hacer una semana en todo este apuntalamiento, entonces llega el momento del vaciado. Entonces, esa astillita que ustedes han colocado, se ha secado. Y como aquí está caminando permanentemente, esta madera, aquí esta columna va moviéndose y se resbala, ¿no? Del ladrillo y se cae. Y ahí aparecen los colapsos, ¿no es cierto?, durante el vaciado de la losa. O
Puede ser, por ejemplo, lo han asegurado bien con esa astillita de madera, entonces está yendo esta columna. El maestrito, para ajustar esta parte, se va a agachar, ¿no ven? Y al agacharse, empuja esta columna, sí, a esta columna de madera, y le va inestabilizando. No se ha dado cuenta. Él ha empujado, bueno, se hace correr y para de contar. Y lo ha inestabilizado. Pues cuando vacían, entonces aparecen unas pequeñas deformaciones en las vigas. ¿Se dan cuenta? Entonces, este elemento es una cosa que debía nuevamente recuperarse. Vuelvo a repetir, ahora estoy viendo que tiran ladrillos, ¿no? Ya se ha echado o parado, le ponen, y el ladrillo sobre el hormigón que no es regular, es inestable, ¿no? Y esas astillitas se pueden perder y demás cosas. Entonces, por eso es que bueno, aquí todavía faltan las cruces de San Andrés, ¿no ven? Faltan las cruces de San Andrés. O sea, colocar unas maderas en diagonal, ¿no? En ambos sentidos, diagonal, ¿no? Dependiendo de la altura. Incluso si la altura es mayor a los 5 metros, intermedio habría que colocar una plataforma, ¿no? Una plataforma intermedia para ligar toditas las columnas. ¿Cuál creen que sea la función de colocar estas diagonales o colocar un entrepiso en la parte inferior? ¿Cuál creen que es la función de eso? ¿Nada? ¿Ninguno? ¿O estoy solito dando clase, estoy hablando solo? ¿Ninguno? Se coloca esos elementos para reducir la longitud de pandeo. Porque si ustedes utilizan una columna de 5 metros, es obvio que se va a pandear. Entonces, si lo sujetan intermedio, están en asociamiento. Entonces, están reduciendo la longitud en 1/3. Y además, con esas cruces, evitan de que se mueva también ¿no? las columnas de madera. Bueno, entonces, esta obra provisional es costosa y morosa. Si la empresa es de mejor, o sea, tiene experiencia, puede hacer lo siguiente. Puede llevarse un tractorcito y en el lecho del río coloca una batería de unos tubos. O sea, y los forma, puede ser turriles de asfalto. Ahora que tanto están vendiendo, creo que la alcaldía está vendiendo. Entonces hace una especie de alcantarilla con esos tubos, ¿no? Con turriles. Y encima rellena, ¿no? Entonces, una vez que está rellenado, en la parte superior puede colocar algunos puntalcitos más pequeños ya, pero, ¿no? Y sobre eso coloca el encofrado, este encofrado que estamos hablando aquí. Entonces, esto es mucho más barato y mucho más rápido, ¿no? Armar de esa manera, ¿no? Entonces, sobre ese entalonado armamos el encofrado y se vacía. Ah, pero aquí la empresa ya tiene experiencia, ¿no? Y tiene equipo. Le va a demorar menos y además está colocando esta batería por si acaso haya una lluvia intempestiva. ¿No ven? Entonces, si yo tengo este sistema, es obvio que alguno de los puntales se va a aflojar, va a erosionarse y se va a sentar. En cambio, aquí no. El agua que escurra a través de esta alcantarilla y evito que ¿no? erosione el relleno. Vuelvo a decir, la empresa aquí ya tiene más experiencia. Por tanto, su costo de obra falsa o obra provisional va a ser diferente. Hay otros incluso, ¿no es cierto?, que tienen una celosía de hormigón, de acero, y colocan la celosía sin el relleno. Entonces aquí hacen una ménsula, aquí hacen otra ménsula y vacío, ¿no? Entonces esa tiene mucho más experiencia y tiene equipo. Y eso lo va a hacer mucho más rápido. Ahí sí ni siquiera necesitas este relleno y el agua puede venir, llover y no va a pasar nada con la construcción. Entonces el costo de esa obra provisional va a ser menor. Entonces ahí, como ahora hay el criterio de adjudicar las obras al precio más bajo, va a tener muchas ganas de ganar. Y por eso es que cuando se califica una propuesta, se califica también la experiencia de la empresa, ¿no?
La experiencia de la empresa significa que va a tener equipos sobre todo, para la construcción de lo que estamos hablando. Ahora es ilógico también, cuando hay una calificación, hay algunos ingenieros que colocan, ¿no? Algunas empresas colocan equipo, colocan una topadora, colocan una pala, una retroexcavadora, colocan ¿cómo se puede decir? Martillo neumático, además cosas. Algunas de esas cosas no las van a necesitar, nada más únicamente para mostrar su poder, ¿no? Ahora, el equipo que van a presentar y que debía calificarse es únicamente aquella que se va a utilizar, se puede ser utilizada en el hormigonado, ¿no? En la construcción del puente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, basta con una retroexcavadora para formar, ¿no es cierto?, este relleno. O basta tener incluso las retroexcavadoras les va a poder servir para hacer la excavación de los estribos, ¿no? Con una frontal es medio, o sea, con una topadora no es tan conveniente, ¿no es cierto? Pues más útil será una retroexcavadora, ¿no? Bien, pero hay que colocar. Bueno, esto no debe haber estado aquí, pero también se puede hacer lanzamiento de vigas. Eso en el caso de hacer vigas prefabricadas, que vamos a hablar en la siguiente clase. Bueno, ¿en qué consiste? Este es un lanzador de viga que, si se dan cuenta, aquí tengo una pila, aquí tengo otra pila y aquí tengo otra pila. Entonces tienen que cubrir más o menos 2 tramos, ¿no? Y aquí en la parte superior, fíjense que tiene una partecita elevada. Muy bien. Entonces resulta que aquí tienen una viga, esta es la viga, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el lanzador es apoyarse en el siguiente tramo. Entonces, una vez que está apoyado en el siguiente tramo, levanta la viga y se desliza por la parte superior. Se desliza hasta la viga y nuevamente se asienta, ¿no? Se asienta en estas 2 pilas. Una vez que le ha sentado la viga, avanza el lanzador, ¿no? Aquí avanza el lanzador. Y se apoya en el siguiente tramo. Una vez que se apoya en el siguiente tramo, se levanta la viga y se la desplaza, ¿no? Y esto se hace hasta llegar al estribo opuesto. Entonces, esta es una solución muy limpia, elegante, y fíjense que tiene unos huequitos, aquí se nota, la viga tiene unos huequitos, ¿no? De donde se levanta la viga, que va a estar generalmente en el centro de gravedad, ¿no ve? Ubicados en el centro de gravedad. Y se levanta. Entonces, es una solución muy limpia. Y esta parte inclinada es que, como esto va a estar avanzando, el lanzador, entonces esto se va a deformar por un voladizo, ¿no ve? Aquí. Entonces, antes de que se deforme muy por debajo, este tope ya toca aquí, ¿no? Entonces, avanzando, va subiendo la nariz por este lado. Entonces, hasta hacerse, ¿no?, horizontal. Entonces, por eso es que tiene esta parte de adelante inclinada este lanzador. Entonces, aquí tienen un tipo de lanzador que les comento, se ha utilizado, bueno, ahí está, incluso está en portugués, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Esta se ha usado en el Chimoría Pacaní, y en el río Sarta es un puente de 20 tramos de 45 metros, ¿no? O sea, se ha usado las vigas para lanzar y avanzar 20 tramos, ¿no? Con este sistema. ¿Qué ha sido? Yo no hubiera querido estar en el papel del supervisor porque no estaba en este proyecto, sino estaba de mirón nada más, ¿no? Porque yo estaba supervisando otros 2 puentes. Pero el residente era uno que es colega y se daba la aburrida del supervisor porque es un trabajo muy tedioso, pero seguro, ¿no? Es un tramo muy seguro. Aquí también Andrade Gutiérrez ha contratado una empresa que únicamente hacía lanzamiento de vigas. ¿Se dan cuenta cómo las grandes empresas optimizan sus recursos? O sea, contratan gente especializada en cada campo. En cambio, nosotros los bolivianos, el ingeniero de obra tiene que saber de todo, ¿no? Tiene que saber de tesado, de vigas pretensadas, lanzamiento, todo, ¿no? Es multiuso. Pero a veces en ese afán de ser multiuso, a veces va metiendo la pata y se olvida de unas cosas, ¿no es cierto?, y que pueden provocar algunos problemas, ¿no? Bueno, pero creo que es bueno también porque aprendemos muchas cosas que nos ha permitido también, al que habla, transmitirlos a ustedes
y que vean cómo la ingeniería de puentes tiene muy buenas otras cosas que son importantes y que se difieran de la construcción de edificios. ¿Han dado cuenta? ¿Se dan cuenta que hasta ahorita hay muchas cosas que nos difieren de la construcción de edificios? Algunas son comunes, como esta. ¿No ve? Esto es como un edificio. Esto lo hacemos en edificios, ¿no? Pero que podemos mejorar los de puentes, optimizar un poco el diseño. Incluso aquí valdría la pena, alguna vez yo comentaba, para no tener que colocar tantos puntales que también perjudican en el movimiento, ¿no es cierto? Valdría la pena que aquí se coloque por debajo una celosía de madera y se coloca una columna nada más en la mitad y se haga una celosía de madera si los vanos son estándar, digamos, de una sola longitud. Valdría la pena hacerse una celosía de maderita y sobre la cual vaya a descansar, ¿no?, el encofrado de las vigas. Valdría la pena hacer eso, ¿no? Ahí tiene otro proyecto de grado. Y hacer una comparación de lo que significa utilizar este sistema frente a hacer una celosía. Juventud, buenos días. Continuamos con las presentaciones. Hay otra cosa que Karin, quería Melissa, también pueden ir llamando a los que cuando no han utilicen hecho la este presentación sistema todavía. de Bueno, adelante, continuamos con las presentaciones y voy a estar permitiendo el sería ingreso de todos interesante, los compañeros. es recomendable que Buen antes día, de vaciar doctor. Sí, la en losa, un minuto. antes de vaciar la losa, manden a 2 o 3 personas, incluso ustedes personalmente vayan, así revisando puntal por puntal. Hágalo, por favor. Yo sé que es un trabajo tedioso que lo puede hacer un maestrito. No se confíen. Tomen 3 o 4 encofradores y empiecen a revisar esta zona de apoyo. Eso es lo que hacíamos cuando estaba en este edificio que les comentaba como ayudante de ingeniero. Al día siguiente, después de cada vaciado, revisábamos los puntales. No sé si se acuerdan, una cosa que ha sido, ha generado revuelo fue precisamente esto, que se cayó, ¿no es cierto?, el encofrado de la estación de servicio, de la estación del teleférico, que está en la plaza rectangular. ¿Han escuchado? Se les cayó casi toda una losa durante el vaciado. Y estaban utilizando puntales, ¿no es cierto?, metálicos, y habían hecho muchas estaciones, y justo ahí se les cae, ¿no? Ha sido un revuelo, me acuerdo, incluso hasta don Mario Ruiz, que vive por ahí cerca, dice que le alarmó, porque llegó el ruido hasta su casa. Pues por eso es que antes de cada vaciado, ya sea de una losa de un edificio, o ya sea de un puente, vayan ustedes y revisen todito el apuntalamiento, ¿sí? Y detecten si hay alguna falencia. Si hay una falencia, a separarla inmediatamente y controlar nuevamente el nivel, ¿no es cierto? Hay que controlar nuevamente este nivel. Aunque se retrase, no importa, ¿no? No importa, pero se evitan ese tipo de sinsabores. Y no se olviden siempre de colocar, ¿no es cierto?, llamamos cruces de San Andrés, ¿no?, maderas cruzadas, de tal manera de sujetar. Pero revisen ustedes, que son los superintendentes o los fiscales, si son supervisores, manden al ingeniero consultor a que haga revisar o que él revise, y ustedes también, si son supervisores. No se olviden de eso, porque ha habido varios, está en el Face incluso, ¿no?, hasta como broma, los que han salido con internet, dicen, y ustedes son uno de ellos, ¿no?, cuando se les colapsa una losa. Entonces, traten de hacer siempre una revisión antes del vaciado, que es una parte, bueno, que es importante. No sé cuánto dolor de cabeza se van a... Bueno, aquí tienen otro equipito. Aquí está un poco adelantado, pero vamos a volver a retomar. Es el levantar vigas prefabricadas y trasladadas. Hagan de cuenta que aquí estaría una viga, ¿no es cierto?, para el vaciado del prefabricado de las vigas. Entonces, como es caro hacer esa solera, que vamos a hablar posteriormente, entonces lo que se hace es utilizar esa misma solera para las siguientes vigas. Entonces, han vaciado una viga, han prefabricado una viga, entonces con este equipito